Paz a vos, amados hermanos en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder vivir este maravilloso día, mis hermanos. Vamos a poder atender a su palabra, primeramente con una oración, invocando su nombre para que Él nos acompañe a lo largo de esta reflexión, mis hermanos. Amoroso Dios y buen Padre, queremos dar las gracias primeramente por la oportunidad que tú nos das de poder atender tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros y bueno en gran manera. Y mira que tú haces posible a través de estos grupos, Señor, a través de un audio, poder compartir tu palabra, que tu palabra tú quieres que llegue a todos los corazones de este mundo, Señor, y no porque nosotros lo digamos, porque es una encomienda que tú dejas por medio de nuestro Señor Jesucristo, esparcir el Evangelio, las buenas noticias a todo el mundo. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Conocer el amor, la verdad, caminar con rectitud, Padre, ser personas buenas, tener buena amistad con la sociedad, Señor, tener un núcleo familiar conforme a tu amor. Estas son las buenas noticias de las que tú pides que gocemos, Señor. Y por eso, Padre, tú por medio de muchas plataformas, Padre, por medio de muchas personas haces llegar tu palabra a todo el mundo, Señor. Por eso te queremos pedir, Padre, que nos acompañes a lo largo de esta reflexión, Padre, para que podamos entender. Danos la sabiduría necesaria para poder comprender qué nos quieres decir el día de hoy. Ayúdanos, Señor, deja que tu palabra se impregne en nuestros corazones y que así como siempre lo hemos manifestado, no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Te pedimos tu bendición, Padre, también por aquellos que desviven, por aquellos que dan su tiempo, Señor, por aquellos que se disponen a escuchar, Padre. Que todo salga de acuerdo a tu voluntad, bendito Dios. Te lo queremos pedir, no porque haya méritos algunos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues bien, mis hermanos, la palabra del día de hoy que vamos a atender domingo 2 de agosto del 2026. Judas, la epístola en contra de la apostasía. El tema, los creyentes deben oponerse a los falsos maestros. Sin duda alguna, sabemos que la carta de Judas, el libro de Judas, es un libro muy pequeño, pero es un libro con mucha enseñanza, con una exigencia por parte del apóstol para poder atender una necesidad que ahorita vamos a ir viendo, mis hermanos. Es una necesidad tan grande y precisamente esta carta va dirigido a nosotros como creyentes, a nosotros que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, a nosotros que hemos aceptado caminar con rectitud. Precisamente esta carta va dirigida a nosotros. Nuevamente dice, los creyentes deben oponerse a los falsos maestros. Y vamos a continuar, vamos a dar lectura al texto que nos va a acompañar en esta reflexión. El texto es Judas capítulo 1, verso 3 al 16. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada a los creyentes una vez y para siempre. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la
gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Los tiene perpetuamente encarcelados en obscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como ejemplo al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado con aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, llevadas por sus delirios, estas personas contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estas en cambio maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Hay de los que siguieron el camino de Caín por ganar dinero, se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Estas personas son un peligro oculto sin ningún respeto. Convierten en festejos las comidas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mal que arrojan la espuma de su acto vergonzoso. Son estrellas fugaces para quienes están reservadas eternamente la más densa oscuridad. También Enoc, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus santos para someter a juicio a todos y para reprender a cada uno de los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, así como por las injurias que han proferido contra él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propios malos deseos, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. En este tema, mis hermanos, la carta que escribe Judas tiene un propósito con mucha exigencia. Primeramente, viene con una advertencia para que nosotros no seamos engañados por los falsos maestros. Nos da características de aquellos falsos maestros, de aquellos falsos profetas, para que nosotros podamos tener en mente. Nosotros hemos decidido por medio de la fe aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahora caminamos y tratamos también de hacer lo mejor que se puede conforme a la palabra de nuestro Dios. Mas, sin embargo, desde la antigüedad hasta hoy en día, como lo decíamos al principio, el mal siempre ha existido, mis hermanos, y el mal lo que siempre ha querido es que nosotros nos desviemos de la voluntad de nuestro Dios. En algún momento muchos de nosotros servíamos al mal, en algún momento muchos de nosotros éramos partícipe, así como estos falsos maestros, de poder desviar a las personas, aquellos que querían intervenir en las cosas rectas de nuestro Dios. En algún momento también nosotros fuimos partícipes, pero ahora que nosotros estamos de este lado, ahora que nosotros hemos decidido seguir a Cristo, ahora que nosotros queremos caminar en rectitud y hacer las cosas buenas y sobre todo esparcir su palabra de Dios, lo que el mal, a donde el mal interviene es precisamente por medio de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. Esta carta que escribe el apóstol Judas, mis hermanos, es una carta, como lo decíamos, con mucha exigencia, con advertencia.
y vamos a poder ver a través del desarrollo, dice, no importa de quién se trate, ni cuán atractivas, influyentes o aparentemente buenas puedan parecer sus enseñanzas. Si niegan a Cristo y a la palabra de Dios, son falsos maestros. Es una característica que muchas veces vemos dentro de las iglesias, ¿verdad? Muchas veces vemos personas que hablan muy bonito, muchas veces vemos personas que incluso que leen la palabra de Dios y se saben la palabra de Dios desde el principio hasta el final y la desglosan muy bien y tienen habilidades, pero esto no quiere decir que son personas que creen en Dios, esto no quiere decir que son personas que aceptan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué, mis hermanos? Precisamente por esas falsas enseñanzas, por esas falsas creencias, por esas falsas doctrinas. ¿Y por qué lo vemos de esa manera, mis hermanos? Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de nuestro Dios, la iglesia de Dios es catalogada porque sabemos que escudriña mucho las escrituras, ¿verdad? La iglesia de Dios es catalogada porque la doctrina que nosotros tenemos es lo más pegado a lo que dice su palabra. Mas, sin embargo, así como es una doctrina buena, así como es una doctrina recta, así como es una doctrina en verdad, mis hermanos, el diablo siempre va a estar detrás de nosotros, porque sabe que lo que nosotros leemos es lo que realmente viene en su palabra. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues a través de estos falsos maestros, a través de estos falsos profetas. Y vamos a ir viendo las características de estos falsos profetas, ¿verdad, mis hermanos? Son personas que se han infiltrado, como dice su palabra, ¿verdad? Que se han infiltrado entre nosotros. Y dice, desde hace mucho tiempo, o sea, desde la antigüedad son personas que te quieren desviar forzosamente de lo recto. Y estas características nos dice que son personas, primeramente, que no creen en Dios, son personas que no están de acuerdo conforme a su palabra, son personas orgullosas, son personas que cometen inmoralidad, son personas que no se dejan someter ante la voluntad de nuestro Dios, personas tercas, personas rebeldes, personas que han entrado en rebeldía, ¿verdad? En su palabra lo acabamos de leer y vimos algunas características, incluso nos habla cuando Dios rescata a su pueblo, ¿verdad? Dice que Él destruye a aquellas personas que no creyeron en Él, nos habla también de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Esa ciudad que fue destruida por causa de mucha inmoralidad sexual, porque ellos tuvieron la oportunidad de cambiar, mis hermanos, pero entraron en rebeldía, ellos prefirieron sus prácticas, ellos prefirieron todo lo malo ante los ojos de Dios, y así como nos advierte, también la palabra de nuestro Dios nos habla de un juicio, ¿verdad, mis hermanos? Un juicio que va a venir sobre todas esas personas. Un juicio un castigo que va a venir por parte de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, por todas aquellas personas que no le aceptaron. Incluso nos habla de aquellos seres celestiales que también entraron en rebeldía, dice en el verso 6, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en obscuridad para el juicio del gran día. Imagínense, mis hermanos, que primeramente vemos la falta de obediencia a nuestro Dios por parte de estos falsos profetas. Vemos el que no hay interés para poder atender de su palabra. Pero lo que no saben estas personas, lo que no saben estos falsos profetas, pues que va a haber un juicio, ¿verdad? Al final, y que ellos van a ser castigados. Y aunque algunos saben, mis hermanos, aunque mucha gente sabe que este gran juicio, porque les digo, muchos falsos profetas son conocedores bien de la palabra y saben todo lo que va a acontecer, pero son personas que ya cerraron sus corazones, son personas que no están dispuestos a dejarse moldear por la palabra de nuestro Dios. Y también podemos ver en las Escrituras en algún momento, ¿verdad?, cómo
sí hay personas que endurecen su corazón. Está el ejemplo de Faraón, cuántas oportunidades Dios les da a través de Moisés y le dice a través de las plagas, pues que él cambie, ¿verdad? Que deje salir a su pueblo porque su pueblo tiene que salir. Mas, sin embargo, vemos cómo Faraón endurece su corazón y a pesar de que hubo una muerte a donde él no se agradó por parte cuando Dios manda que la muerte iba a llegar a todos los primogénitos, ¿verdad? Para, para los egipcios. Y incluso a pesar de que él vio esa muerte, mis hermanos, endureció su corazón bastante, ¿verdad? Y dice que persiguió al pueblo hasta las últimas, hasta que pues Dios acabó con ellos. Entonces, vemos cómo hay gente tan dura. Esto, hermanos, tenemos que tener en mente porque es la realidad que estamos viviendo, mis hermanos. Esta realidad de estos falsos profetas, nuevamente, el objetivo que tienen es desviarnos de la voluntad de Dios. Algunos lo van a hacer inconscientemente, algunos con conciencia, pero detrás de todos ellos está Satanás, mis hermanos. Esa es la verdadera realidad, que detrás de todo esto está el mal y siempre el mal va a estar detrás de nosotros porque no le gusta y no le agrada que sirvamos a Dios, mis hermanos. Entonces, hoy más, sin embargo, hoy más en estos tiempos que hemos leído su palabra y sabemos que la llegada de nuestro Señor Jesucristo está cerca, es una advertencia sobre esta carta que nos hace Judas, porque el peligro está más encima de nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Ya vimos las características, ya vimos lo que conlleva el pecado, que va a haber consecuencias por parte de nuestro Dios, pero ahora vamos a ser más claros sobre la palabra y vamos a adentrarnos qué es lo que estamos viviendo nosotros dentro de nuestras iglesias, mis hermanos. ¿Sí? Porque dentro de nuestras iglesias existen estos falsos profetas, porque dentro de nuestra denominación existen estos falsos profetas que quieren desviarte de la voluntad de Dios conforme a falsas enseñanzas, conforme a prácticas que hoy en día la gente ya está tan corrompida, a pesar de que conoce la palabra de Dios, está tan corrompida que hay prácticas que quiere meter en nuestra doctrina, mis hermanos, y es donde nosotros debemos estar constante, porque si bien lo vimos en su palabra desde un inicio, ¿qué hace Judas conforme a esta carta? Dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, o sea, es una exigencia intensamente deseado, o sea, él es una exigencia tan grande porque él sabe lo que acontece, lo que va a acontecer. Por eso yo les decía que es una carta presente, futuro, porque realmente sabe que en futuro todo lo que iba a pasar, por eso es que esta carta pues es plasmada en la palabra de nuestro Dios. Dice, ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe. Es por lo que nosotros debemos luchar, mis hermanos, por lo que a nosotros se nos ha mostrado. Yo quiero compartirles que cuando yo llegué a la Iglesia de Dios Séptimo Día, yo soy de las personas que me tenían que convencer con piedritas, con ejemplos muy claros para poder decir, sí, sí es cierto, ¿verdad? Siempre fui una persona rebelde, fui una persona que durante muchos años consumí alcohol, drogas, afecté a familias, a mi familia, destruí familias, hermanos, y no lo digo a modo de jactancia, lo digo como yo también estaba en contra de todo lo que la gente, yo escuchaba cuando la gente se acercaban a las personas y decían, mira, Dios te ama, Dios te quiere cambiar, y yo me burlaba, yo estaba en contra, yo también era parte de, a lo mejor no de estos falsos profetas, porque no era conocedor de la palabra, pero sí estaba en contra de que se llevara a cabo la palabra de nuestro Dios. Y para yo poder creer, tenía que ser muy acertadamente lo que me dijeran, y yo leía y leía una y otra vez. Hermanos, cuando yo llego a la Iglesia de Dios Séptimo Día y empiezo a leer todos los mandamientos que nuestro Dios ha creado para que tenga el ser humano una vida buena,
me llevo con la impresión de que realmente todo era verdadero, de que ahí venía la verdad, de que exactamente yo estaba en el lugar indicado, que Dios me había puesto en la Iglesia de Dios séptimo día, porque la doctrina que ustedes, que nosotros profesamos, era algo realmente lo más acercado a la palabra de nuestro Dios. Entonces, fue precisamente uno de los motivos por los cuales yo me quedé, porque sabía que no había engaños, porque sabía que no había, que la palabra no estaba desviada, que era lo más recto hacia nuestro Dios. Mas, sin embargo, mis hermanos, hoy en la actualidad vivimos precisamente muchas tribulaciones por parte de estos falsos profetas. Estos falsos profetas, mis hermanos, no solamente los vamos a encontrar en nuestra iglesia. Estos falsos profetas los vamos a encontrar, lo decía en un principio, en la actualidad ahorita estamos tapizados de redes sociales, por medio del teléfono, por medio de la televisión. Y miren, son artefactos que podemos utilizar, como lo decía, para un bien, para que en este caso, por medio de estos audios, de estos teléfonos, del internet, la palabra de nuestro Dios llega a todos los confines de la tierra, ¿verdad? Muchos lugares del mundo donde tienen estos artefactos, teléfonos, pantallas, donde tienen televisiones, pero también son artefactos que son utilizados para hacer el mal por parte de estos falsos profetas. ¿Cuántas denominaciones no vemos hoy en día, mis hermanos? Y miren, hay una parte que yo quiero dar lectura en las Escrituras. El libro de Mateo, capítulo 5, verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que el 19, vamos a dar lectura también al 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vean, mis hermanos, ¿por qué quise dar lectura? Primeramente porque sabemos que la palabra de Dios no puede ser cambiada, ¿verdad? Mismo Jesús le dijo a los fariseos, yo no he venido a abrogar las leyes, yo he venido a hacerlas cumplir, ¿verdad? Porque él sabía de antemano que no podía cambiar las escrituras, que no puede cambiar la voluntad de nuestro Dios. Sabemos que tenemos un Dios justo y recto, y lo que Dios estipuló desde un principio hasta un final, así se queda. La palabra es, desde hoy, ha sido desde la antigüedad, desde que hemos existido, desde antes de que existiéramos, hasta los últimos días, mis hermanos. Entonces, no podemos cambiar nosotros la palabra, mas sin embargo, veíamos cómo en la carta que escribe Judas, va a haber consecuencias para aquellas personas, y lo estudiamos ahorita, ¿verdad? En Mateo, cómo va a haber consecuencias para estas personas. Nosotros no podemos cambiar la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. No podemos desviarnos de la voluntad. Y como decía el tema, ¿sí? Nosotros debemos de estar en contra de la apostasía, ¿verdad, mis hermanos? Porque nosotros defendemos la palabra. Nosotros tenemos que ser defensores de la palabra de nuestro Dios, pero de la palabra recta, no de una palabra desviada. Y yo quería comentarles esto porque hoy en la actualidad muchas personas desvían la palabra y utilizan esta palabra para fines de su mismo propósito. Nos dábamos cuenta apenas en un tema que teníamos los varones conforme a la inmoralidad sexual, mis hermanos. Es un tema muy grave que estamos viviendo dentro de nuestras iglesias, ¿sí? Ahora para muchas denominaciones ya es normal que varón y varón puedan juntarse, que mujer y mujer puedan juntarse, y ante los ojos de nuestro Dios eso y siempre será una inmoralidad sexual, será una aberración, será algo que aborrece nuestro Dios. Entonces, ¿por qué ahora en muchas denominaciones ya permiten eso? Pues porque ya se dejaron engañar por esos falsos maestros, ¿sí?
Y todo lo combinan porque dicen que el amor de Dios no destruye, que si Dios creó al hombre y a la mujer, que si Dios, no castiga, o sea, todo lo desvían conforme a su propósito, conforme a sus fines comunes, conforme a sus deseos personales, mis hermanos. Por eso debemos estar muy alertas, porque sí podemos ser engañados. En esta carta que escribe Judas es una exigencia tan grande para que nosotros no podamos ser engañados, ¿sí? Otra de las cosas que platicábamos, mis hermanos, es conforme a las actividades que luego existen fuera de nuestra denominación, fuera de nuestra iglesia, ¿verdad? Y son actividades, son festejos que muchas veces se viven conforme a la cultura del país. Y hablábamos sobre la fecha que en México se festeja y en otros países, porque yo he escuchado el 10 de mayo, el día que se le festeja a las mamás, el día del padre, el día del abuelo, el día del niño. O sea, nosotros, de hecho, México es uno de los países que en su cultura festeja bastante, pero todo eso ya lo estamos metiendo a lo religioso, todo eso ya lo estamos metiendo a la palabra de nuestro Dios y lo hacemos y pensamos que todo eso es benéfico y pensamos que todo eso no es malo ante los ojos de nuestro Dios. Hermanos, sin embargo, ¿qué es lo que quiere el mal? Que nos desvíe de la voluntad de nuestro Dios, que ahora nosotros honremos fiestas, que ahora nosotros nos desvivamos por celebrar a las mamás, a los papás, a los niños, y que nuestro pensamiento sea desviado del amor de nuestro Dios. Eso es lo que quiere el mal, conforme a estas prácticas. Y muchas veces, porque yo he escuchado hermanos y hermanas que dicen, pero es que eso no es malo. Pero es que el festejar a una mamá no es malo, el festejar, claro que no es malo desde la perspectiva que tú lo has visto, pero ante los ojos de nuestro Dios no es lo correcto, porque son prácticas que nos están desviando de la voluntad de nuestro Dios, mis hermanos, y no es porque yo vaya en contra de eso. En algún momento mi familia pertenecimos al catolicismo y honestamente es increíble cómo el ser humano da más cabida a cosas que no te acercan a la verdad, cómo el ser humano da más cabida a cosas que no te llevan al camino recto y nos alejan de la voluntad de nuestro Dios. Por eso yo les digo, no es que yo vaya en contra, pero sí tenemos que tener mucho cuidado y todo eso ya está entrando dentro de nuestra denominación, de nuestra congregación, de nuestra doctrina, mis hermanos. Por eso es que nosotros debemos estar muy, muy, muy alertas, porque realmente, yo les decía, el motivo por el cual, uno de los motivos por el cual yo me quedé es porque realmente nuestra doctrina es muy hermosa, mis hermanos, muy hermosa. Y empieza desde la ley de la alimentación, empieza desde que tenemos que respetar el sábado. Hermanos, es una doctrina maravillosa porque es la verdad. No podemos decir que no es la verdad. Estamos nosotros en contra de aquellos que dicen que el sábado no, que la ley de la alimentación, porque realmente es beneficio para nosotros. Todo lo que hizo Dios conforme a los mandamientos es que el ser humano tenga una vida mejor, que goce de su gloria desde ahorita, desde estos momentos, porque muchos nos hemos perdido, nos perdimos durante mucho tiempo y lo que Dios no quiere es eso. Pero a veces no lo entendemos, a veces nos desviamos más por nuestras necesidades, por lo que al ser humano le agrada, por el alimento, por el trabajo, porque nos los dice aquí, ¿verdad? Algunos se desviaron por dinero, algunos se desviaron por rebeldía, ¿sí? Algunos porque querían conforme al deseo de la carne. Nosotros no, mis hermanos, nosotros ya somos conocedores de la palabra. Nos dice en el verso 8, de la misma manera llevan por sus delirios estas personas, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Hermanos, nosotros no somos ese tipo de personas, porque ahora Dios nos ha encomendado todo lo contrario. ¿Y qué es lo que Dios nos ha encomendado? Que llevemos el Evangelio a todo el mundo. Ese es
una gran misión. Esa es la gran comisión que deja nuestro Señor Jesucristo. Y va a haber piedra de tropiezo. ¿Y cómo va a haber piedra de tropiezo? Por medio de estos falsos profetas, mis hermanos. Nuevamente, nosotros tenemos la verdad. Y la verdad que hace libre de la esclavitud al ser humano. La verdad que te libera de esas cadenas. La verdad que tú vas a llevar a aquel que está encadenado por el alcohol, por las drogas, por, por la ansiedad, por depresión, porque tiene problemas en su núcleo familiar. Es esa verdad que libera al ser humano. Por eso es que es una exigencia que nosotros debemos atender. En el verso 12, mis hermanos, nos dice, estas personas son un peligro oculto, sin ningún respeto, convierten en festejos las comidas de amor fraternal que ustedes celebran, buscan solo su propio provecho, son nubes sin agua llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo, están doblemente muertos. Vean, mis hermanos, cómo nos advierte la misma palabra que son personas peligrosas. No podemos dejar a la deriva esto, no podemos dejar que estas personas se apoderen de nuestras enseñanzas, no podemos dejar que estas personas nos lleven y nos arrastren a lo que ellos piensan, a la desobediencia, ¿sí? Porque incluso nos dice que son personas que también celebran fiestas, ¿verdad? Y es lo que decíamos, a través de eso también el ser humano ha sido corrompido, a través de los festejos, de las fiestas, pero son fiestas, son prácticas que no van de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, mis hermanos. Por eso es que no podemos dejar a la deriva esto y decir, no, estas personas no son peligrosas. Claro que debemos de estar a la defensa. Y como lo dice también su palabra, velar y estar siempre alertas. Y miren, hermanos, honestamente, en el verso 14 dice, también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus santos para someter a juicio a todos y para reprender a cada uno de los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, así como por las injurias que han profetizado contra él. ¿Cuáles somos nosotros? ¿De qué lado queremos estar, mis hermanos? ¿Del lado de los santos? ¿Del lado de los que vienen con nuestro Señor Jesucristo? ¿Del lado de los que vienen a juzgar con nuestro Señor Jesucristo? ¿O de los que realmente queremos ser condenados? Es opcional, mis hermanos, pero creo que nuestro Dios no se equivoca cuando nos llamó a cada uno de nosotros con un propósito, y el propósito es llevar su palabra a todo el mundo. Dios no se ha equivocado, pero Satanás te quiere alejar de la voluntad de Dios. Podemos decir ahorita, yo quiero ser de los santos, que llegaremos con nuestro Señor Jesucristo a juzgar a los demás, a los que cometieron pecado, a los impios, como dice aquí, aquellos rebeldes, aquellos que no aceptaron la voluntad de nuestro Dios. Pero si nosotros no estamos alerta, vamos a terminar siendo de las personas, del lado de estas personas, de estos falsos profetas. Y miren, yo, para ir culminando, mis hermanos, yo tengo un testimonio de unas personas que se bautizaron en la iglesia, aceptaron a Cristo y llegaron personas que les hablaron de diferente manera, llegaron personas y se convirtieron a otra práctica, mis hermanos, se convirtieron a otra práctica y tristemente nos damos cuenta como si el mal se puede apoderar de nosotros, como personas que hablan muy bonito, como lo decíamos en un principio, como personas por medio del desarrollo que nosotros estamos viendo, como estas personas, a pesar de que tengan cosas que te dejen engañar, nosotros no tenemos que ceder, mis hermanos. Y ya como conclusión dice, los falsos maestros son impíos, no viven
como Dios desea, sino conforme a sus propias concupiscencias. Su estilo de vida está muy lejos del atender de santidad que Dios establece para su pueblo. Estas personas están muy alejadas, pero también nosotros tenemos que orar por esas personas, porque así como estas personas nos quieren alejar de la voluntad de nuestro Dios, mis hermanos, también nosotros tenemos otro propósito, y es que estas personas, que estos falsos maestros, también puedan aceptar a Cristo y en algún momento nosotros juntos demos gloria, porque estas personas que nos querían alejar de la voluntad de Dios, ahora combinan con nosotros, combinan con nuestra denominación, combinan con lo más importante que es nuestra doctrina. Y este legado, mis hermanos, nosotros lo vamos a dejar para nuestros hijos. Es un legado que vamos a dejar para nuestros nietos, para nuestros sobrinos, para toda la familia. Por eso es que debemos de estar atentos, y si en algún momento vemos que nuestras nuevas generaciones se están desviando, nosotros tenemos que estar firmes y hacerles saber que la palabra es desde hoy, desde la antigüedad y para siempre. Dios no cambia. Dios es justo, Dios es recto, y lo que nosotros les estamos enseñando es lo verdadero que a nosotros se nos ha adoctrinado, mis hermanos. Nosotros no estamos desviados de ninguna voluntad, nosotros estamos siguiendo el camino de nuestro Dios, porque así fuimos instruidos, y porque así somos instruidos, y porque tenemos la verdad. Y la verdad nos hará libre, mis hermanos. Paz a ustedes, que Dios les bendiga en este maravilloso día.